Buenas, buenas muchachos. Hoy voy a estar hablando sobre la miología, angiología e inervación de la cabeza. Daré las cosas más relevantes o más importantes porque en aras del tiempo no puedo extenderme mucho y son temas que pueden ser muy extensos. Vamos a primero a recordar que el cráneo y la cara, según la anatomía de superficie, se dividen en base a la línea y la implantación del cabello. Vemos que la cara presenta varias regiones impares, regiones pares. La región impar tenemos entonces la región frontal, la región nasal, la región oral y la región mentoniana. Lateralmente vamos a tener entonces la región periorbitaria, inferior a la región infraorbitaria y lateral a esta región vamos a tener acá la región cigomática. Más inferiormente vamos a tener entonces la región bucal. Ya conocimos esta región y esta cara, la cara de nosotros, que cada uno de ustedes, tiene entonces movimientos que se deben o son responsables por los músculos de la mímica o músculos de la expresión facial. A su vez vamos a tener músculos que son responsables de la masticación. Entonces, los que están localizados en el cuero cabelludo se llaman así, músculos del cuero cabelludo. Los que están relacionados con la órbita son los músculos periorbitarios, los que están alrededor de la nariz son los músculos de la nariz y los que están alrededor de la boca son los músculos de la boca. Estos músculos de la expresión facial, incluyendo el platisma, que es el músculo cutáneo del cuello, está inervado entonces por el séptimo nervio craneal, es decir, el nervio facial, mientras que los músculos responsables de la masticación lo dividimos en dos grupos, los superficiales y los profundos. Los superficiales son el macetero y el temporal, y los profundos son el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. ¿Quiénes los inerva? El quinto nervio craneal, es decir, el trigemio. Recuerden, facial, séptimo nervio, masticación, trigemio. Vamos a comenzar hablando sobre los músculos del cuero cabelludo. Aunque ustedes no lo crean, el cuero cabelludo tiene músculo. Este músculo se conoce como músculo occipito frontal. Tiene dos vientres, un vientre occipital, un vientre frontal, y a su vez este vientre occipital se va a originar a este nivel, es decir, en los dos tercios externos o laterales de la línea nucal superior y a nivel de la apófisis mastoide. Va a insertarse acá en esta estructura que es muy densa, muy resistente, que es la aponeurosis epicraneal, también conocida como galea aponeurótica, y vamos a tener el vientre frontal. Es este vientre que está acá. ¿Dónde se origina? Se origina aquí a nivel de la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal y se va a insertar en esta zona de acá, es decir, se va a insertar en los músculos y la piel de la nariz y también en la ceja. Ya conocemos entonces los músculos del cuero cabelludo, pero ese cuero cabelludo debemos de conocerlo, es súper importante, porque a través de él van a pasar vasos sanguíneos, van a pasar nervios, y vamos a ver entonces cómo está conformado ese cuero cabelludo. Tenemos un acrónimo que es SCALP, que viene de unas palabras en inglés que vamos a ver ahorita. El SCALP es real o verdadero, está presente a nivel del cuero cabelludo. Van a ver que la capa más superficial es la piel, la S es de skin en inglés. Tenemos el tejido conectivo denso que está profundo a la piel. Y ojo con esto, a través del tejido conectivo denso van a pasar los vasos sanguíneos y los nervios. Profundo al tejido conectivo denso vamos a tener la tercera capa, que es la aponeurosis epicraneal o la galea aponeurótica, que lo vimos ahorita, que es la estructura más resistente del cuero cabelludo. Profundo a esta aponeurosis epicraneal o galea aponeurótica, tenemos algo que se llama tejido areolar laxo. El tejido areolar laxo, como su nombre dice, es un tejido que es súper friable, por así decirlo, permite que la galea aponeurótica se pueda desplazar encima de esta capa que se llama pericráneo. Y el pericráneo es la capa que se encuentra fuertemente adherida a la tabla externa del cráneo. Aquí lo que tenemos es un corte frontal del cráneo, entonces vieron las diferentes capas de superficial a profundo. Recuerden, piel, tejido celular subcutáneo que contiene vasos sanguíneos y nervios. Luego tenemos la galea aponeurótica, que es la estructura más resistente. Tenemos el tejido areolar laxo, que es el que permite el desplazamiento de la galea aponeurótica sobre el pericráneo, que es la que está fuertemente adherida a la tabla externa. Vean entonces la tabla externa, esto que es el diple,
y luego tenemos la tabla interna. Vean que a través de la tabla del diple pasa unos vasos que son los vasos emisarios. Y esos vasos emisarios se pueden comunicar con vasos que está presente a nivel del cuero cabelludo con estructura de tipo venosa. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar una herida en escal. Vean entonces la piel, el tejido celular subcutáneo, luego vendría la galea poneurótica. Entonces pueden ver que estas estructuras nosotros las podemos reconstruir con facilidad. ¿Cuál es el problema acá? Que son heridas que producen pérdidas hemáticas importantes. Por eso es importante corregir ese tipo de defectos, aparte del defecto cosmético. Aquí tenemos una lesión mucho más severa en donde no solamente está comprometida las capas que conforman el cuero cabelludo, es decir, no es solamente una herida en escal, sino que también está afectada en la tabla externa e interna del cráneo. Hay exposición de la dura madre, de parénquima cerebral, etc. Y aquí tenemos ya una imagen post-mortem, un paciente que posterior a una columna de Kidney en una pata de caballo presentó un traumatismo en el cráneo y vean entonces cómo se ha fracturado el cráneo y vemos un hematoma. Vean entonces aquí la galea aponeurótica, pueden ver acá el tejido areolar laxo que permite el desplazamiento de la galea sobre esta parte que está fuertemente adherida al cráneo, que es el pericráneo. Ya conocimos entonces los músculos del cuero cabelludo. Ahora vamos a ver los músculos periorbitarios, es decir, lo que está relacionado con la órbita. ¿Cuáles son los principales músculos acá? Acá tenemos el corrugador o el músculo superciliar, que es el que permite en parte elevar las cejas. Tenemos el músculo depresor superciliar. Tenemos el músculo periorbitario, o mejor dicho, el músculo orbicular de los párpados, que tiene tres porciones. Una porción periorbitaria, tiene la que está relacionada con los párpados, que es la porción palpebral, y tiene una tercera porción, que para poderla ver debemos de disecar todos estos músculos, evertimos la lámina tarsal y vemos aquí entonces la porción lagrimal que se inserta en esta cresta que se llama cresta lagrimal posterior y que pertenece a este hueso que es el lagrimal. ¿Qué ocurre? Como ya les comenté, los músculos de la mímica o de la expresión facial están inervados por el nervio facial, séptimo nervio craneal. Puede ocurrir entonces una lesión en la periferia de este nervio craneal y producir lo que se conoce como parálisis facial periférica, es decir, toda la mitad de la cara o la hemicara va a estar paralizada y uno de los signos de esa parálisis facial periférica es, por ejemplo, el ectropio. El ectropio es la eversión del párpado. En este caso, el párpado inferior, ¿qué pasa? Que ocurre una parálisis flácida y el párpado inferior se evierte y podemos ver la conjuntiva palpebral. Entonces, esto se conoce como ectropio. También tenemos la epífora. La epífora no es más que la salida de las lágrimas porque sobrepasa el párpado. Y luego tenemos el lago oftalmo. El lago oftalmo es la incapacidad para que ocurra la oclusión palpebral, es decir, el párpado superior no se puede cerrar y se puede visualizar la esclerótica del globo ocular. Esto también se conoce entonces como signo de Bell. Dentro de esos músculos periorbitarios, como ya les mencioné, vamos a tener principalmente el orbicular de los párpados, el corrugador superciliar y el depresor superciliar. ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, el orbicular de los párpados es el que nos permite hacer esto, cerrar los ojos, ¿verdad? El cierre palpebral. Está el reflejo palpebral. Si nosotros tocamos las pestañas, nosotros vamos a parpadear en forma refleja. ¿Por qué? Porque tenemos una vía aferente, que es la sensitiva, que es el quinto para el trigémino, y tenemos una vía eferente, que es el nervio facial o séptimo nervio craneal. A su vez, algunos autores refieren que la porción lagrimal actúa sobre el saco lagrimal. El corrugador superciliar es el que nos permite fruncir las cejas, hacer esto, y el depresor superciliar es el encargado de bajar las cejas una vez que las hemos elevado. Aparte de eso, tenemos los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz o relacionados con la nariz son entonces el prócer, que es ese que está acá, ese músculo que nos permite fruncir la raíz, que a mí se me marca bastante aquí. Tenemos los músculos nasales, que son los que se encargan de estrechar los orificios nasales. Y tenemos los músculos elevador del labio superior y del ala de nariz, que son los que están por acá, permite elevar
el labio superior y a su vez eleva el ala de la nariz, que es esta zona de acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos los músculos relacionados con la boca. Está el músculo orbicular de la boca, que es el que nos permite cerrar la hendidura bucal. Tenemos el músculo bucinador, que es un músculo que está profundo a este músculo, que es el músculo macetero. Vean que está súper profundo. Es atravesado por el conducto de la glándula parótida. Y el músculo bucinador es conocido también como el músculo de la mejilla, es el que nos permite silbar y hacer este movimiento gracias al músculo bucinador. También tenemos los músculos cigomático mayor y cigomático menor, que permiten elevar el labio superior y el ala de la nariz. Tenemos otro músculo que es el músculo risorio, que es este músculo que está por aquí, y es el responsable de que nos permite sonreír. A su vez tenemos el elevador del labio superior. Por supuesto, como su nombre dice, eleva el labio superior, al igual que el elevador del ángulo de la boca. Pero si tenemos elevadores, también vamos a tener depresores. Entonces tenemos el depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior. Y a su vez vamos a tener los músculos que están aquí, que son los músculos mentonianos. ¿Por qué es importante conocer todos estos músculos? Bueno, porque los músculos de la expresión facial son músculos que están muy relacionados con nuestro estado de ánimo. Y indirectamente, si nosotros hacemos movimientos involuntarios que se expresan gracias a estos músculos de la mímica. Por ejemplo, la contracción del orbicular de los ojos a nivel del ángulo externo nos indica preocupación. Cuando nosotros estamos preocupados, se contrae el ángulo externo y tenemos esta fase. La contracción del corrugador superciliar se produce entonces en respuesta a la luz intensa. Cuando nos pega el sol, por así decirlo, ponemos cara de ceja pensativa, y así sucesivamente va ocurriendo entonces una serie de expresiones por la contracción de los músculos de la expresión facial o músculos de la mímica. Por ejemplo, la contracción del músculo mentoniano nos va a expresar indecisión. Cuando estamos indecisos, contraemos involuntariamente este músculo, que es el músculo mentoniano. Estamos así. Aparte de esos músculos de la mímica, que son súper importantes, que están inervados por el séptimo nervio craneal, que es el facial, tenemos los músculos que no son tan importantes, como es el auricular anterior, el posterior, el superior y el músculo temporoparietal, que son los músculos extrínsecos del pabellón auricular, pero que no tienen una gran relevancia clínica. En esta visión lateral del cráneo, donde no vemos ya la piel porque se ha disecado, podemos ver que en la parte lateral del cráneo las capas del cuero cabelludo cambian. Y vamos a tener aquí una capa adicional, que es la fascia temporal superficial, que se origina en una línea acá que se llama línea temporal superior. Profunda a él vamos a tener entonces otra capa, que es la fascia temporal profunda. Y profundo a él es que vamos a tener el músculo. El músculo se va a originar en la línea temporal inferior. ¿Cuál músculo? El músculo temporal. Lo que vemos acá es el arco cigomático. Aquí vemos entonces la glándula parótida y vemos que de ella emerge el conducto parotidio, que se ubica superficial al músculo macetero. Profundo al músculo macetero tenemos aquí una bola adiposa o un cuerpo adiposo bucal, también conocido como bola de Bishop. Y profundo a él vemos entonces este músculo, que es el músculo bucinador. Vean que el músculo bucinador es perforado por el conducto parotidio. ¿Qué pasa? Si nosotros quitamos o resecamos la bola de Bishop, eso se llama bichectomía. Y eso lo han hecho varios actores. Por ejemplo, Angelina Jolie. Pueden ver entonces la foto antes de la bichectomía y después de la bichectomía, cómo disminuye el contorno facial. Igual aquí vemos entonces antes de la bichectomía y después de la bichectomía cómo se hace más lineal, más armónico ese contorno facial. La irrigación de la cara, en este caso principalmente, está dado por la arteria facial. Tiene dos segmentos, un segmento cervical, un segmento facial. El segmento cervical lo vimos en clases anteriores. Aquí vamos a ver el segmento facial, y el segmento facial inicia acá, a nivel del borde de la mandíbula. Vemos que va a iniciar el segmento facial y las ramas de esta arteria facial van a ser entonces las arterias labiales superior e inferior, que se anastomosan con la arteria labial contralateral. Tenemos acá
una arteria que es la arteria transversa de la cara, que permite la anastomosis con la arteria maxilar profunda, y otra de sus ramas es la arteria nasal externa, y después esa arteria facial se convierte en arteria angular. La arteria angular acá se va a anastomosar con una arteria que se llama dorsal de la nariz, que a su vez es la rama terminal de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica viene por acá, entre el techo de la órbita y la pared medial. Al llegar aquí, se divide en dos ramas, una que asciende, que es la arteria supratronclear, y otra que desciende, que es la arteria dorsal de la nariz. La arteria dorsal de la nariz se va a articular, se va a anastomosar con la arteria angular, que es la continuación de la arteria facial. Aquí tenemos una imagen donde no solamente vemos la irrigación de la cara, sino que también estamos viendo la irrigación del resto de la cabeza. Vemos que está irrigada por la arteria temporal superficial, que se divide en dos ramas, una rama frontal, una rama parietal, y recuerden que la temporal superficial es la rama terminal de la carótida externa. Vemos que la parte posterior del cuero cabelludo está irrigada por esta arteria, que es la arteria occipital, que es una rama colateral de la carótida externa. Y aquí no lo vemos, pero por acá lo vimos aquí. Hay dos arterias que irrigan esta parte del cuero cabelludo, de la cabeza, que es la arteria supratronclear y la arteria supraorbitaria. Ambas provienen de la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica, que está allá adentro profundo, proviene de la arteria carótida interna. En relación a su drenaje venoso, es un poco sencillo el drenaje venoso superficial. En este caso, vemos que está dado por la vena temporal superficial, que va a pasar aquí en conjunto con la arteria temporal superficial. Lo vamos a ver mejor en otra imagen, sus relaciones. Vemos que también ese drenaje está dado por la vena facial, y que la vena facial va a recibir varias venas, como la vena supratronclear, va a recibir la vena nasal externa, la vena labial superior y la vena labial inferior. A su vez, presenta una anastomosis con este plexo venoso, que es el plexo venoso pterigoideo, que lo vamos a ver en la región infratemporal. Y vean que existe una comunicación entre la vena nasal externa y el drenaje venoso interno de la órbita, mediante una vena que se llama vena nasofrontal. A su vez, aquí está presente la vena etmoidal anterior, que también drena parte de este contenido venoso. Por lo tanto, ¿por qué es importante conocer esto? Por esta anastomosis. Esta anastomosis o uniones permite drenar el contenido venoso de esta región, que se comunique ese contenido con un seno que está dentro del cráneo, en la base, que es el seno cavernoso. Por lo tanto, esta zona que está delimitado entre la raíz de la nariz y la comisura labial se denomina triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque todos los procesos infecciosos que ocurran en esta zona pueden hacer que las bacterias viajen hacia el seno cavernoso. Ocurre un proceso inflamatorio de origen infeccioso bacteriano que se llama trombosis del seno cavernoso. Por eso es súper importante y muchachos, demasiado importante que ustedes recuerden esto: el triángulo de la muerte y su relación entonces con el seno cavernoso, y el riesgo de desarrollar esa tromboflebitis del seno cavernoso, trombosis del seno cavernoso. En relación a su inervación, va a estar dado por dos grandes, o tres, mejor dicho, tres complejos nerviosos, donde tenemos el nervio occipital mayor, tenemos el nervio trigémino y tenemos el plexo cervical. ¿Qué pasa? El punto más alto del cráneo corresponde al vértex. Anterior al vértex, la inervación va a estar dada por el nervio trigémino. Posterior al vértex, la inervación va a estar dada por el nervio occipital mayor, que viene de C2. Y van a ver que esta zona va a estar inervada por el plexo cervical. Entonces, el nervio trigémino da tres ramos, o tiene tres divisiones: B1, B2 y B3. B1 inerva la región frontal, el párpado superior, componente sensitivo, porque esta es la inervación sensitiva, es decir, somatoestésica, tacto, dolor, temperatura, el dorso de la nariz y las alas de la nariz. Ya lo que viene siendo el labio superior, la mejilla, parte lateral de la órbita y la región temporal, este segmento,
va a estar inervado por la segunda división del nervio trigémino, es decir, el nervio maxilar. El labio inferior, el mentón, esta parte y esta región, que es la región cigomática, sobre todo esta porción y la parte de la región temporal, va a estar inervado por el nervio mandibular que corresponde a B3, es decir, la tercera división del nervio trigémino. El ángulo de la mandíbula no está inervado por el nervio trigémino, está inervado por el plexo mandibular, es decir, es uno de los exceptos. El gonion o ángulo de la mandíbula está inervado entonces por el plexo cervical. Ojo con esto. Aquí tenemos una imagen más diagramática de la inervación de la cara por el nervio trigémino. Vemos aquí bien el nervio trigémino. En el vértice del peñasco del temporal se conforma el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Se divide en tres, el B1, B2 y B3. El nervio oftálmico que pasa a través de la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Luego tenemos B2 que pasa a través del foramen rotundo mayor. Y luego tenemos B3 que es el nervio mandibular que pasa a través del agujero oval. Vean entonces que el nervio trigémino, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos nervios craneales, da diferentes ramos, diferentes divisiones que terminan en el nervio supratroclear, el nervio supraorbitario, un nervio que pasa por debajo de una estructura aquí que se llama tróclea, que es el nervio infratroclear. El B2 se va a exteriorizar a través del agujero infraorbitario y se va a denominar aquí nervio infraorbitario. Y B3 se va a exteriorizar a través del agujero mentoniano y aquí se conoce entonces como nervio mentoniano. Y aquí pueden ver entonces cómo el nervio trigémino inerva esta zona de la cara o esa región facial. Aquí ya vemos todo junto, vemos arteria, vemos nervios, vemos venas, se complica un poquito la cosita. Pero vamos a ver aquí esto que es súper importante. En la región temporal, si ustedes ponen su dedo en esta zona de acá, van a poder palpar un pulso que es el pulso temporal. Eso corresponde a la arteria temporal superficial y vean que se ubica anterior al trago, a nivel del arco cigomático. Y van a ver que aquí tenemos una mnemotecnia, que es el VAM, pero escrito de esta forma. Vamos a tener anteriormente la vena temporal superficial, posteriormente la arteria temporal superficial y más posterior a la arteria vamos a tener el nervio aurículo temporal, que es un ramo de B3. Entonces, vean lo siguiente, a nivel del paquete vasculonervioso temporal, ¿cómo está conformado? Anteriormente por la vena temporal, en el medio por la arteria temporal superficial y posteriormente por el nervio aurículo-temporal que viene de B13, es decir, de un ramo del nervio mandibular. El nervio facial, vamos a aprovechar que ya hablamos sobre la expresión facial, ya hablamos sobre el cuero cabelludo, vamos a hablar ahora cómo llega ese nervio allá y cómo está constituido el nervio facial, que es el séptimo nervio craneal. Sus cuatro componentes son los siguientes: el eferente visceral general, que está conformado por el núcleo motor del facial que se localiza en el puente, el eferente visceral general, que es el componente parasimpático, forma parte del sistema vegetativo y está representado por el núcleo salival superior. A su vez tenemos el componente aferente visceral especial, que está conformado por el núcleo del tracto solitario, y tenemos el aferente somático general. Entonces, todo esto que estamos viendo acá es el origen real del nervio facial. Todas las fibras que conforman el nervio facial se originan a partir de estos núcleos que están viendo acá. Vean que tenemos un nervio, o mejor dicho, el nervio facial lo dividimos en dos: en el nervio intermediario y en el nervio facial, pero su componente motor. El componente motor se origina entonces del núcleo motor del facial, es decir, el componente EB, que se llama braquiomotora porque los músculos de la expresión facial se originan de los arcos branquiales. Y luego tenemos el nervio intermediario, que se va a originar del resto de los componentes del nervio facial, es decir, del resto de los núcleos que les acabo de nombrar ahorita. ¿Qué pasa con el nervio facial? El nervio facial ingresa por el conducto auditivo interno, pasa a través del conducto del facial y aquí
se forma una rodilla que se llama rodilla del facial. En esa rodilla hay una expansión ganglionar que va a conformarse o se va a denominar como ganglio geniculado. De ese ganglio geniculado, él va a llegar, se va a angular y va a descender y va a salir del cráneo a través del agujero estilomastoideo. Recuerden, ingresa en la porción petrosa del temporal a través del poro acústico interno y sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo. A medida que él va pasando por su trayecto, va dando varios ramos nerviosos. Uno de ellos va a ser el nervio petroso mayor, que es este nervio que está acá. Vean que emerge de la parte anterior del ganglio geniculado. Perfora la porción petrosa del temporal y se ubica en el hiato para el nervio petroso mayor. Luego van a ver que va a tener otro ramo más, que es el nervio estapedio, porque está destinado a un músculo que está aquí, que se llama músculo estapedio, que va para este huesito que se llama estribo. Luego seguimos descendiendo y da otro ramo más, que es este nervio que está aquí, que es el nervio de la cuerda del tímpano. Él sale, llega al oído medio, pasa medial a la membrana timpánica y el mango del martillo, y después que pasa por aquí, la cuerda del tímpano sale del oído medio a través de la fisura petrotimpánica y agarra la colita con este nervio que está aquí, que es el nervio lingual que viene de la tercera división del nervio trigémino. Y por último tenemos el nervio auricular posterior, y luego tenemos los diferentes ramos musculares para, por ejemplo, el músculo estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Vamos a ver ahora cómo ocurre la distribución de los componentes parasimpáticos de la fibra gustativa, tanto de la glándula lagrimal, nasal, la lengua y las glándulas sublingual y submandibular. Entonces vamos a comenzar acá. El núcleo salival superior, como les comenté ahorita, es un núcleo parasimpático, que por tanto va a llevar información eferente, visceral, general. ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a pasar? Sus fibras emergen a través del nervio intermediario, pasa a través del ganglio geniculado, y aquí van a salir sus fibras a través del nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor en algunos casos pasa a través del agujero rasgado anterior y se va a unir con este nervio que es el nervio petroso profundo. El nervio petroso profundo se origina a partir del plexo carotidio, y el plexo carotidio es un plexo de tipo simpático que viene de la cadena ganglionar cervical. Por lo tanto, estas fibras que vienen acá ya vienen de un ganglio, son fibras postganglionares o postsinápticas. Estas fibras parasimpáticas no vienen de un ganglio, por lo tanto son fibras parasimpáticas preganglionares. Ambos nervios se unen y conforman el nervio ovidiano, que pasa a través del conducto ovidiano o conducto pterigoideo. Llegamos acá a la fosa pterigopalatina, donde está el ganglio pterigopalatino. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a ocurrir el relevo sináptico de las fibras parasimpáticas preganglionares. Y esas fibras que eran preganglionares ahora van a ser fibras postganglionares o postsinápticas, pero parasimpáticas. Y vean que van a ir hacia la glándula lagrimal y van a ir hacia las glándulas nasales. ¿Qué pasa ahora o cómo viaja la información destinada a la glándula sublingual y a la glándula submandibular? Bueno, las fibras parasimpáticas preganglionares descienden y van a viajar junto con el nervio de la cuerda del tímpano. Agarra la colita con el nervio lingual del nervio mandibular B3 y llegan a este ganglio que es el ganglio submandibular. Aquí ocurre entonces el relevo sináptico de las fibras parasimpáticas y emergen o salen las fibras postsinápticas o postganglionares, pero parasimpáticas, destinadas a inervar a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. Ahora, ¿cómo llega el gusto a nuestro cerebro? Bueno, los 2/3 anteriores de la lengua, su inervación gustativa va a viajar a través del nervio lingual, porque agarra la colita, junto con el nervio de la cuerda del tímpano, asciende y va a terminar llegando acá al núcleo del tracto solitario.
y en ese núcleo del tracto solitario es donde después va a viajar la información hasta la corteza cerebral para ser consciente del gusto. Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua están inervados o corresponden al gusto por el nervio de la cuerda del tímpano que llega al nervio facial. Aquí vemos los ramos terminales del nervio facial. ¿Qué pasa una vez que sale el nervio facial a través del agujero estilomastoideo? Bueno, va a llegar y se va a ubicar a nivel del espesor de la glándula paratiroides y se va a dividir en dos ramos, un ramo temporofacial y un ramo cérvico-facial. Y aquí tenemos una mnemotecnia. Ustedes se ponen la mano en la cara y van a ver que el pulgar corresponde al nervio temporal, el índice corresponde al cigomático, el medio corresponde entonces al ramo bucal, el anular corresponde entonces al ramo mandibular o marginal de la mandíbula y el meñique o quinto dedo corresponde entonces al ramo cervical. Por eso es que el nervio facial es conocido como el reo de la cirugía de la glándula parótida, porque las cirugías de parótida pueden producir lesión del nervio facial y generar una parálisis facial periférica. Vean aquí un ejemplo donde vemos la parálisis facial periférica y donde vemos la parálisis facial central. Cuando la parálisis es de origen central, es decir, es a nivel del sistema nervioso central, se ocurre una parálisis de la mitad inferior del hemicara. Cuando la parálisis facial es periférica, se afecta completamente la hemicara, en este caso la hemicara derecha, toda la mitad derecha. Entonces el paciente va a presentar no va a poder movilizar la hemicara derecha. Los rasgos faciales van a estar desviados hacia el lado contralateral, es decir, hacia el lado sano. Va a haber atenuación de los pliegues de expresión facial como el pliegue nasogeniano y van a ver que el paciente puede presentar cialorrea porque no podemos cerrar la hendidura bucal. Si ustedes le dicen que cierre los ojos, no va a poder ocurrir la oclusión palpebral y se va a presentar el signo de Bell que se lo expliqué hace un instante. Por supuesto, va a haber alteración del gusto porque los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio facial en relación al gusto. Ahora vamos a ver que estos síntomas no se presentan completamente en una lesión, sino que dependiendo del sitio de la lesión, va a haber un síntoma característico. Por ejemplo, una lesión a nivel del poro acústico interno me va a afectar tanto el nervio facial y me va a afectar el nervio vestibulococlear. Por lo tanto, me va a afectar todos los componentes del nervio facial y me va a afectar todos los componentes del nervio vestibulococlear, porque la lesión es a nivel del poro acústico interno, es decir, a nivel de la base craneal media. Perdón, a nivel de la base craneal posterior. ¿Qué va a tener el paciente? Va a tener entonces parálisis facial periférica, va a haber disminución de la audición que se conoce como hipoacusia, más vértigo. Son los síntomas más importantes que va a tener el paciente y eso nos dice, oye, la lesión del nervio facial es a nivel del poro acústico interno. Resulta que si la lesión ocurre acá, en esta porción, después que hemos entrado por el poro acústico interno, es decir, distal al poro acústico interno, pero a este nivel vamos a ver que el paciente va a tener todos los síntomas clásicos de una parálisis facial periférica, pero sin vértigo y sin hipoacusia. ¿Por qué no va a haber eso? Porque en este punto ya el nervio octavo par y el nervio facial siguen trayectos diferentes, pero el paciente va a tener parálisis facial, va a haber disminución del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua que se llama hipoageusia, va a haber disminución de la secreción salival y lagrimal, recuerden, lagrimal y salival, porque el facial da inervación a esas glándulas y puede haber hiperacusia. ¿Pero por qué ocurre la hiperacusia? Porque les comenté que hay un nervio que se llama el nervio para el músculo estapedio, que va para el músculo del estribo. Cuando ese nervio se afecta, en algunos casos los sonidos pueden ser un poco molestos. Eso se conoce como hiperacusia. Ahora, si la lesión ocurre en este nivel, ¿qué significa? Que la lesión está ocurriendo distal al nervio petroso mayor, pero proximal a la emergencia del resto de los nervios.
Por lo tanto, solamente va a estar conservadas las funciones que tienen que ver con el nervio petroso mayor. Es decir, va a tener su parálisis facial periférica, va a haber alteración del gusto, va a haber disminución de la secreción salival, puede haber alteración de la percepción del sonido, hiperacusia, pero la secreción lagrimal va a estar bien. ¿Por qué? Porque la secreción lagrimal viene por el nervio petroso mayor, que ya él emergió y el corte está ocurriendo acá. Si la lesión ocurre distal a este nervio, que es el nervio estapedio, el paciente va a presentar una parálisis facial periférica, pero no va a haber alteración ni de la salivación, ni va a haber hiperacusia, ni todo lo demás. ¿Por qué no va a haber? Porque estos nervios han emergido aquí. Y la lesión está ocurriendo a este nivel, es decir, distal al nervio de la cuerda del tímpano, distal al nervio estapedio, pero proximal a la cuerda del tímpano. Imagínense que es un corte que hacemos acá. Entonces, va a haber parálisis facial periférica y va a haber hipoageusia. Es decir, hay disminución de la percepción del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Pero profesor, ¿pero qué pasa entonces con la salivación? Resulta que la glándula sublingual y la glándula submandibular, aunque producen saliva, la glándula parótida es la que tiene mayor relevancia y mayor importancia. Por eso no es de no genera clínicamente ese detalle semiológico importante. Y si la lesión ocurre, por ejemplo, a nivel del agujero estilomastoideo, tenemos una parálisis facial motora pura a nivel periférico. Es lo más importante que se afecta. Aquí tenemos un caso de un ejemplo de un paciente que presenta lesiones vesiculares, ¿verdad? Como por ejemplo se presenta en el herpes, por el herpes. Vean cómo aparecen esas lesiones vesiculares. Esto se conoce como herpes zóster. ¿Qué ocurre? Que el herpes zóster se aloja en un ganglio, que puede ser el ganglio geniculado, y eso va a generar afectación en el territorio de inervación del facial. Y vean cómo emergen las vesículas en ese territorio. El paciente va a presentar dolor de oído, que se llama otalgia, va a presentar las lesiones vesiculares, por supuesto, va a afectar el octavo par y el paciente va a tener hipoacusia, disminución de la audición. Y vean cómo va a presentar el paciente una parálisis facial periférica, como es el caso de Justin Bieber, que tiene este síndrome que se llama síndrome de Ramsay-Hunt. Él tiene a lo mejor herpes, le dio lechina, que es la varicela, y quedó alojado en su ganglio geniculado. Este virus se activó por alguna inmunodepresión y el paciente desarrolló la parálisis facial periférica, no puede cerrar el párpado superior. Vean que los rasgos faciales del lado derecho están atenuados, los rasgos faciales están desviados hacia el lado contrario, en este caso hacia el lado izquierdo, y por supuesto cuando él traga agua, me imagino, él va a presentar cealorrea porque no puede cerrar la hendidura bucal. A su vez puede que lo presente la hiperacusia. Para algunos autores establecen que la hiperacusia no es clínicamente tan relevante. Bueno, muchachos, hemos concluido. Recuerden estudiar de los libros recomendados y nos vemos en la próxima clase.